¿Estamos a la hora? Estamos a la hora. Vamos a comenzar entonces la tan ansiada embriología. Algo que, claro, medicina veterinaria, si viene defectuoso lo tiramos al tacho, no. Pero hay que entender más o menos el proceso de formación de estructura, ¿ya? De lo que estudiamos en la histología. Entonces ahora en esta clase vamos a ver fecundación y cómo se produce esta fecundación del gameto, el ovocito, por el espermatozoide, cómo se implanta en un tejido que es la parte interna del útero, que la llamamos endometrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la fecundación? La fecundación, como ya ustedes lo saben en su clase de fisiología, o sea, de biología, que aprobaron con honores, tenemos el ovocito que se enfrenta con este espermatozoide, que va a atravesar su zona pelúcida, se van a fusionar su membrana plasmática, y ese proceso de unión entre dos células que son haploides, eso quiere decir que tienen la mitad de los cromosomas cada una, esa fusión que va a constituir una célula diploide, la llamamos fecundación. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo comienza la vida? No podemos decir cuándo comienza la vida, porque el espermatozoide y el ovocito por separado también. Entonces, la vida es un continuo. ¿Ya? ¿Cuándo comienza la formación de un nuevo ser, sea de cualquier especie que sea? Es cuando se han fusionado, al menos, no tanto las membranas, sino que los cromosomas. Entonces la biología define a un nuevo individuo, estoy hablando desde el punto de vista científico y biológico, cuando esos cromosomas se han integrado y ya generan una célula distinta a la paterna y a la materna. Ese es un nuevo individuo, es un nuevo ser, único y repetible. ¿Ya? No es cuando se ha fusionado la membrana plasmática, sino que cuando se ha fusionado los cromosomas. ¿Ya? La Iglesia Católica, por ejemplo, tiene una postura, dice que el individuo es o surge cuando se han fusionado las membranas plasmáticas. Pero la biología y la ciencia dicen no, cuando se han fusionado los cromosomas. ¿Me entienden? Los ingleses son más radicales desde el punto de vista de sus intereses científicos, porque piensan lo siguiente: el ser humano o un individuo muere cuando ha muerto su sistema nervioso central y muestra 12 electroencefalogramas planos. ¿Cierto? Va y el sujeto sufrió un accidente y da plano el electro, murió. Por lo tanto, ¿cuándo nace como individuo? Cuando su sistema nervioso aparece. Y aparece en el día 14 después de la fecundación. Por lo tanto, ellos hacen experimentos con los embriones. ¿Me entienden? El embrión puede tener 1, 2, 3, 4 días y experimentan porque no lo consideran todavía un individuo de especie, una especie humana, porque no tiene sistema nervioso. ¿Me entienden? Entonces es un pensamiento más práctico, más pragmático, porque lo pueden utilizar para células madre o para lo que quieran. Pero yo les muestro las diferentes posturas. Cada uno elige a cuál adscribe, ¿ya? Pero lo que dice la ciencia es la función de los cromosomas. Pero la iglesia con los demás, ¿cuánto tiempo hay de diferencia en la unión de las membranas y la unión de los cromosomas? Horas. ¿Horas? ¿Y por horas tienen diferencia? Lo que pasa es que, por ejemplo, y es una postura interesante porque, por ejemplo, en biología reproductiva yo puedo congelar un embrión, lo vamos a considerar embrión, cuando ya el espermatozoide ha penetrado en los ovocitos, pero no se han fusionado los cromosomas. Entonces lo puedo mantener congelado ahí para siempre. Pero una vez que se han fusionado los cromosomas, eso lo tengo que implantar a sus receptores, porque ya lo considero científicamente, biológicamente, un hijo, un potencial hijo, Por lo tanto, lo tengo que, si yo permito en mi laboratorio que se fusionen esos cromosomas, es porque ese embrioncito lo voy a tomar, voy a estudiarlo, si está sanito, y se lo voy a implantar a la señora. No puedo ir. Ahora, actualmente, en la mayoría de los países del mundo no se están congelando embriones, sino que lo que se congela son espermatozoides y óvulos, pero separados, en todo separado. Entonces, después la señora, hubo un caso célebre, una pareja de italianos, y el italiano fallece 20 años después de haber congelado el espermatozoide, y la señora todavía está en edad fértil porque se casaron muy jóvenes, y dice: yo quiero tener un hijo de mi esposo que falleció en un accidente aéreo. Y ahí hubo todo un problema legal, pero al final ganó el juicio y le congelaron este espermatozoide y anda un italiano más dando vueltas en este mundo. ¿Ya? ¿Se fijan? Porque descongelaron ese espermatozoide y el marido falleció.
Entonces congelar el espermatozoide es una técnica muy factible, ¿ya? Porque se congelan todos los procesos celulares. ¿Ya? Entonces fíjense, esto es un espermatozoide, con su parte, cabeza, cuello, cola, 23 cromosomas en el hombre, en el humano, el espermatozoide, el que determina la sexualidad, el género, el sexo, ¿cierto? Puede tener el cromosoma X o cromosoma Y, tiene una vida fértil que no supera los 5 días. ¿Ah? Por lo tanto, un sujeto podría tener una relación sexual con su pareja y la mujer no ha ovulado, pero ovula el tercer día, al cuarto día después de la relación sexual y va a quedar embarazada. Con una probabilidad, porque el espermatozoide está esperando ahí, está la guay, ¿ah? Porque tiene una vida fértil de 5 días. ¿Ah? En cambio, la vida fértil del ovocito es de un día. ¿Cuántos espermatozoides? Eso depende. El humano, lo normal es que sean sobre 15 millones. Hay humanos que tienen 200 millones. Son superhumanos. Pero en los caprinos pueden ser 1.000 millones, 2.000 millones. 2.000 millones por mililitro. En el humano, 15 millones. Y hay algunos humanos que producen 2 espermatozoides todos locos y no sirven para nada, pero lo podemos congelar y hacer una fecundación in vitro. Tomamos un ovocito y un espermatozoide y violamos al ovocito, le colocamos y tenemos un embrión. Por lo tanto, ese sujeto que con condiciones naturales nunca sería padre, lo hacemos papá. ¿Ya? Por lo tanto, ese sujeto es infértil, pero no es estéril, porque lo podemos ayudar. El sujeto que no tiene nada de espermatozoide es estéril. Entonces aquí por otra parte tenemos al ovocito que vive solamente un día, vive muy poquito. Tiene mucha agua en su interior, una célula gigante. ¿Ya? Su vida útil es bastante escasa, bastante corta. Y tiene un cuerpo polar, fíjense. Esta célula, para tener su haploidía, se divide y aquí está la mitad de los cromosomas en ese cuerpo, chiquitito. Pero aquí está el ovocito, ¿se fijan? Aquí está un cuerpo o corpúsculo polar. Yo podría estudiar ese corpúsculo polar y esperaría encontrar la mitad de los cromosomas. Entonces, antes de fecundar ese ovocito, mejor lo podría estudiar. Por ejemplo, ¿cuánto tendría que sumar la suma de esta célula maestra? 46, porque es de la especie humana. ¿Qué pasa si acá encuentro 22? Es porque la diferencia está acá. Por lo tanto, en vez de tener 23, tiene uno extra. Tiene 24. Entonces no me sirve. Porque si tiene un cromosoma extra, por ejemplo un cromosoma 21, va a tener síndrome de Down. La trisomía 21. ¿Entiendes? Entonces lo puedo estudiar el ovocito antes de fecundar. Entonces la maduración en el humano ocurre en el testículo, donde maduran los espermatozoides en el testículo, pero madura funcionalmente en el epidídimo. Aquí se mueve el espermatozoide. Pero después, esos espermatozoides siguen madurando en un proceso que se llama capacitación espermática, que ocurre en el aparato genital femenino. Ahí se capacitan los espermatozoides para fecundar el óvulo. ¿Ya? Cambia. Eso significa capacitarse. Adquieren capacidad de fecundar al óvulo. ¿Por qué ocurre? Porque la mujer secreta líquidos, proteínas, hormonas, enzimas, que va a darle mayor potencialidad a este espermatozoide para que adquiera más fuerza y pueda capacitarse. ¿Y qué quiere decir capacitación? Se modifica la proteína que está, los fosfolípidos, el colesterol, se modifica en el fondo la superficie de la membrana plasmática de ese espermatozoide. Eso por una parte, eso es capacitación. Cambia el patrón de movilidad, se hiperactivan, se vuelven más locos los espermatozoides, se mueven más rápido, ¿ya? Un movimiento más elástico, avanza mucho más fuerte. En respuesta al ligando presente en la zona pelúcida, o sea, se pueden unir a la zona pelúcida y también se puede producir lo que se llama la reacción acrosómica. La reacción acrosómica es cuando el espermatozoide llega al óvulo, se fusionan las membranas para expulsar enzimas que van a romper la zona pelúcida que envuelve el ovocito para poder penetrar. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de esos procesos por separado para que me entiendan. Esa fue más o menos la introducción de lo que vamos a ver en esta clase. Ahora veamos paso a paso cada una de las cosas que yo he mencionado. Modificación en la superficie del espermatozoide. Lo primero, aumenta o cambia la membrana. Eso es lo que le dije como punto número 1.
aumenta la fluidez de la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática pierde colesterol. Ahí, fíjense ahí, el colesterol, las moléculas se están perdiendo. Entonces eso hace que se modifique la membrana plasmática. Eso es punto número 1. Se modifica esta membrana plasmática, ya, como lo que estamos viendo ahí, exposición de moléculas necesarias para la reacción acrosómica. ¿Qué es la reacción acrosómica? ¿Ya? La reacción acrosómica, ¿ya?, es un proceso donde se fusiona una membrana plasmática del espermatozoide con su propia membrana acrosómica externa. Con su propia membrana acrosómica externa. Lo vamos a ver. Pero antes de eso, vean cómo cambia el patrón de movilidad dentro del sistema reproductor femenino. Alta frecuencia, o sea, los espermatozoides se mueven rápido, pero fíjense que la amplitud es muy baja. O sea, la cola se mueve muy suavecito. Pero dentro del aparato genital femenino, fíjense la cola, como aumenta la amplitud, o sea, hace esto. Hace este movimiento. Por lo tanto, el movimiento es con más potencia. Por lo tanto, va a ser además con más velocidad, con más fuerza. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la cercanía, donde está la zona pelúcida que envuelve los ovocitos, pueda penetrar a la zona pelúcida con mayor potencia. ¿Ya? Entonces, baja la frecuencia. ¿Ya? Baja la frecuencia, pero aumenta la amplitud. Por lo tanto, tiene un movimiento elástico que lo impulsa al espermatozoide. Volvamos a esto, miren. Acá viene el espermatozoide, se une al ligando específico de la zona pelúcida, ¿ya? Y acá empieza a entrar el espermatozoide y fíjese ahí se une la membrana plasmática, como el que estamos viendo acá. Entonces ahí se está produciendo la entrada de este espermatozoide que entra con cola y todo. Antes se pensaba que la cola no entraba, ahora sabemos que sí. Se destruye solamente dentro del citoplasma del ovocito. ¿Ya? Fíjense acá, nuevamente voy a repetir lo que es la reacción acrosómica. Pero antes de eso, tenemos que ver en verde que es el núcleo del espermatozoide. Lo que va por fuera de cualquier célula, incluyendo el espermatozoide, lo llamamos membrana plasmática. MP, membrana plasmática, va por fuera. Por dentro está el acrosoma, que va a estar envuelto por una membrana acrosómica externa, MAE, membrana acrosómica externa que va por fuera, externa, pero por debajo de la membrana plasmática. Esa es la membrana plasmática, ¿la ven? Y eso me corrí 1 milímetro y la membrana acrosómica externa. Pero por dentro va la membrana acrosómica interna, MAI. Y obviamente envolviendo el núcleo la membrana nuclear. Entonces, ¿qué se fusionó acá? Este es el acrosoma lleno de enzimas. ¿Y para qué sirve la enzima? Para romper proteína o glucoproteína. ¿Qué glucoproteína le interesa romper a la espermatozoide? La zona pelúcida del ovocito. Entonces, la membrana acrosómica externa, que va por acá, se fusiona con la membrana plasmática que va por fuera, como cualquier otra célula. Y por ahí se escapan las enzimas que van a romper la zona pelúcida del óvulo. Y entonces, ¿cómo quedó ahora el espermatozoide en la cercanía de este óvulo? Quedó desnudo, porque tiene la membrana acrosómica interna, MAI. ¿Se fijan? Porque se perdió la membrana acrosómica externa con la plasmática y se perdió el contenido enzimático. Pero aquí viene la membrana plasmática que va por fuera. Entonces lo que se fusiona es la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana plasmática del óvulo. ¿Ya? Fíjense acá. Y así ocurre lo que les acabo de explicar. La membrana plasmática se fusiona con la membrana acrosómica externa y todo lo que está en rojo, que son las enzimas, van a romper las defensas que tiene el óvulo para que no sea penetrado. ¿Se fijan? Entonces, acá viene la membrana plasmática y esta zona de membrana plasmática se mantiene, ¿se fijan ahí? Entonces, esa zona es la que se va a fusionar con la membrana plasmática del óvulo. ¿Ya? Entonces, acá en esta imagen, lo que estamos viendo, y esta es la pregunta número 4 del control 4, es la reacción acrosómica. ¿Por qué yo sé que ocurrió eso? Miren, acá lo que está en rojo es la fusión de la membrana plasmática más la membrana acrosómica externa, y aquí solamente veo la membrana acrosómica externa pegada a la membrana nuclear.
Por lo tanto, todo el acrosoma se perdió, todo lo que está en rojo se perdió. Eso es la reacción del acrosoma, o reacción acrosómica, lo mismo. Entonces el espermatozoide se acerca, pero ahora sin acrosoma, y fíjense que la membrana plasmática del espermatozoide se fusiona con la membrana plasmática del óvulo. Y ahí, miren, ahí se integró. ¿Se dan cuenta, no? La membrana plasmática del espermatozoide más el óvulo. Y ahí está. ¿Captaron? Entonces, la fusión de las membranas gaméticas y gametos, ¿cuáles son? ¿Quiénes son los gametos? El espermatozoide y el óvulo. Trae como consecuencia 5 cosas interesantes. La exocitosis de los gránulos corticales, gránulos que están en la corteza del óvulo. Miren estos gránulos que están de color rojo, igual que la zona pelúcida, pero cuando el espermatozoide se fusiona y entra al citoplasma ovular, aquí el óvulo tiene gránulos en su corteza, que están estos gránulos redondos, y esos gránulos se van y migran. ¿Hacia dónde migran? Hacia la membrana, hacia la zona pelúcida. Pero la zona pelúcida, que antes estaba de color rojo, ahora es amarillo, eso indica un cambio bioquímico. Por lo tanto, ahora la zona pelúcida se hace muy dura, un escudo. ¿Para qué? Para que otro espermatozoide no pueda penetrar. Entonces, eso evita la poliespermia. Porque si hay poliespermia en un óvulo, no llega a término. Se desarrolla 3-4 células y se pierde ese embrión. Entonces, exocitosis y los gránulos corticales. Término de la meiosis. Fíjense que hay un corpúsculo polar, pero comienza a aparecer un segundo corpúsculo polar. Formación del pronúcleo masculino y femenino. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el pronúcleo masculino? El del espermatozoide. ¿Cuál es el pronúcleo femenino? El del óvulo. Duplicación del DNA en ambos pronúcleos, ¿ya? Para hacer células diploides. ¿Ya? Y comienza la división celular. Entonces ahí tenemos pronúcleos, 2 pronúcleos, uno masculino y uno femenino. Y eso se tiene que mezclar. Y ese proceso, como ustedes lo estudiaron en biología, lo llamamos la singamia, cuando se unen los 2 pronúcleos para constituir un nuevo ser de especie, un nuevo individuo de especie. ¿Ya? La singamia. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué es esto en la prueba práctica? Ustedes me van a decir un embrión que tiene 2 pronúcleos. ¿Ya? Siempre el pronúcleo más pequeño es el masculino, porque tiene un pronúcleo que está muy condensado cromosómicamente. ¿Ya? Y estos que están acá, ¿qué serán esa estructura? Cuerpos polares. Y envuelto todos por la zona pelúcida, que se ve acá más transparente, ¿se dan cuenta? La zona pelúcida. Entonces, pronúcleo femenino y masculino. Entonces, acá vean el núcleo masculino, núcleo femenino. Acá está de color más verdecito el masculino, porque es de un espermatozoide, y los cromosomas se alinearon. Eso es nuevo serie para la biología. Entonces, miren, ahí va el espermatozoide, lo fecunda. Fíjense en los gránulos corticales. Cambiaron la zona pelúcida, entonces este quedó atenuado. ¿Se dan cuenta? Gránulos corticales. Y el que venía ahí, llegó un segundo más tarde, perdió. Entonces, fíjense lo interesante. De los 300 millones de espermatozoides que se eyaculan, uno ganó esta guerra, esta competencia. En el momento exacto, en uno de estos óvulos, en un día específico. Claro, fíjense lo afortunados que somos nosotros en estar hoy día sentados acá. Y además, el 80% de los embriones, un 30% de los embriones se pierden antes que la mujer se dé cuenta, por lo tanto lo asume como un retraso en la menstruación. 30% se perdió. 30% lo va a perder en los días posteriores. Tampoco se va a dar cuenta. Por lo tanto, un 60% de los embarazos se pierden. Otro 20% lo va a perder, pero se va a dar cuenta. Entonces ya llevamos un 80% de pérdidas. Entonces, para que usted esté sentado acá, se perdieron 4 de sus hermanos. O sea, fíjense el azar tan fantástico, tan siniestro, para que esos 300 millones, usted fue el espermatozoide que ganó la competencia. ¿Cómo no para ganar un ramo, cierto? ¿Cómo no ganaría un ramo si ganamos esa competencia? O sea, cualquier problema que tenga en la vida, si ya está en este mundo, y fue uno de esos 300 millones, y al final uno de esos 300 millones, de ese día en particular, porque su papá perdió
miles de miles de miles de miles, y sigue perdiendo todavía miles de miles de miles de millones de espermatozoides. ¿Qué fue ese? Único, siniestro. Fíjense ahí, la formación del cigoto, los cromosomas están ahí, alineados. Entonces, bueno, estos son los objetivos de la clase, es puro chamuco. Lo que vamos a ver hoy día en clase. Pero fíjense acá. Esto lo podemos hacer nosotros, lo que ocurre de manera natural lo podemos hacer en el laboratorio, lo que ocurre en el útero. Pero naturalmente en esta tuba uterina es donde se va a producir la fecundación. Pero fíjense, cuando comienza la segmentación, eso quiere decir la división celular, primero aparecen 2 células, 8 células. Miren acá eso, parece una fruta, una mora. Por lo tanto, mórula. Entonces, cada una de estas células se llama blastómeras y son totipotentes. ¿Qué significa eso? Que puedo generar a un individuo completo. Totipotente. Totipotente. Y puedo tomar una célula, o puedo tomar esas 8 células, colocarlas en 8 vacas distintas, puede tener 8 terneros que son clones. Pero viene de un solo embrión. ¿Se fijan? Que tengo una raza extremadamente cara, una Holstein super top, que es la campeona del mundo, ¿verdad? Y de un embrión sacó. ¿Se fijan? Eso lo puedo hacer. Pero acá, miren, aquí hay un espacio, un cele, un blastocele. Por lo tanto, ahora ya no tiene forma de mora. Porque como tiene un blastocele, a todo el embrión lo llamamos blastocisto. Porque tiene un blastocele, que significa espacio. Pero ahí las células ya no son blastómeras. No son totipotentes, sino que son multipotentes. Puedo originar un trocito de hígado, riñón, puedo originar tejido nervioso, pero ya no al individuo en su totalidad. Solamente tejidos. Ahí empezó la diferenciación. Ahí ya se está diferenciando, claro. Ahí hay diferenciación. Por ejemplo acá, esa zona, ese es el embrión. Y se llama embrioblasto. Pero lo que va por fuera, que recubre de manera como si fuera el casco de una pelota de fútbol, se llama trofoblasto. Y trofo en latín significa alimento. Por lo tanto, ese trofoblasto alimenta al embrión. Ese trofoblasto origina la placenta, que va a alimentar después al embrión y al feto. Trofoblasto, ahí hay una diferenciación. Podemos hacer distintos experimentos nosotros. Fíjense que aquí tenemos un embrión con los pronúcleos masculinos en rojo, femenino en verde, pero podemos tener un embrión con 2 pronúcleos masculinos o un embrión con 2 pronúcleos femeninos. ¿Qué ocurriría? Esta fue una pregunta que se hicieron los científicos, los biólogos. ¿Ya? Entonces lo hicieron. ¿Y qué encontraron? Que el embrión se forma de manera eficiente. Mal formado si son pronúcleos de espermatozoides. ¿Ya? Pero si son de óvulo, el embrión es casi normal. ¿Te fijas? Pero si solamente hacemos un enroque y finalmente tenemos un pronúcleo masculino y femenino por célula, sale siempre un embrión normal, con placenta normal, todo normal. ¿Ya? El problema es que si tenemos 2 de lo mismo, ahí estamos en un problema. Por lo menos en los mamíferos. Hay insectos que podrían tener 2 pronúcleos femeninos y no pasa nada. Se genera individuos sanos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una mora, un embrión, una mórula, y teñimos la parte central de esta mórula? Va a dar una ubicación que es la masa celular interna, que antes les dije que es el embrioblasto. ¿Qué pasa si vamos a hacer una extinción de las células que van en la periferia? Las que están en la periferia van a originar el trofoblasto. ¿Se fijan? Pero esto va a estar ocurriendo cuando la mórula está compactada, no antes. Porque yo les dije también que la mórula, sin compactar una mora, este embrión, podemos tomar una celulita y generar distintos embriones que son totipotentes. ¿Qué pasa si tenemos esta mora? Aquí hay otra mora, 2 mórulas. Esta mórula tiene un padre y una madre, ¿cierto? Y aquí hay otra mórula con un padre y una madre. La fusionamos con el choque eléctrico para que se fusionen estas 2 mórulas. Y miren ahí que ahí hice una mezcolanza, pero ahora originé un blastocisto que tiene 2 padres y 2 madres.
Por lo tanto, 4 progenitores. Implanto en una hembra receptora y tengo un embrión, un individuo que tiene 4 progenitores. ¿Se fijan todo lo que puedo hacer? ¿Qué pasa si ahora, un embrión tetraparental, qué pasa si ahora yo le destruyo una blastómera y la implanto en un animal? ¿Qué pasará con el individuo? ¿Saldrá normal o no? Sale completamente normal. ¿Por qué? Porque yo puedo incluso separar toda esta blastómera y tener individuos sanos por separado. ¿Se fijan? Por eso lo puedo hacer. Porque no es esencial esa célula para el embrión. Porque rápidamente si la daño, la mato, la pierdo o la saco, se divide nuevamente. No hay problema. Si lo hago en esta etapa. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Qué pasa si yo al pronúcleo masculino o femenino le inserto un gen para que sea más grande? Tengo que 2 hermanos salen de una camada y uno gigante, porque le inyecté el gen de la hormona del crecimiento a uno de sus pronúcleos del embrión. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, todo eso son lo que se ha hecho experimentalmente. Y vemos acá cómo se generan estas 2 células, 4 células, y aquí hay una mórula sin compactar, después una mórula compactada, pero fíjense que aquí en celeste siempre estamos dibujando la zona pelúcida. Si el embrión sale de la zona pelúcida antes de tiempo, se va a implantar aquí en la tuba uterina. Es un embarazo ectópico. El embrión sigue creciendo hasta reventar la tuba, por lo tanto es una situación de urgencia. La mujer se desangra y muere, por lo tanto hay que extraer la tuba completita, ¿cierto? Y sellar los vasos sanguíneos para que esa hembra no muera. ¿Ya? Lo normal es que se implante acá, en el fondo del útero. Fíjense acá, lo más frecuente es que se implante acá de manera ectópica, estamos diciendo. Lo normal es que se implante aquí donde está la X, pero se implanta acá, por eso va en orden alfabético. Acá la mayor frecuencia, A más frecuente que B más frecuente que C, D, pero fíjense que a veces se implanta en el ovario, se pierde el ovario, a veces se implanta en los chunchules, en el intestino, o se podría implantar en el hígado. ¿Ya? Se pierden esos embriones. ¿Ya? Salvo contadas excepciones que son documentadas por la literatura. Sí, de hecho había una señora que se implanta en el hígado y sale y después hay que hacer una cesárea y sacar ese efecto. Fíjense acá. Resumen, ahí tenemos un embrión con 2 cuerpos polares, muy bien. Acá con 2 pronúcleos, ¿ya? Envuelto por la zona pelúcida. Aquí clivaje, la división o la segmentación. Acá hay 2 blastómeras. Aquí hay 4 blastómeras. Acá hay 8 blastómeras. Estas son mórbidas. Entonces, si yo hago esto en el laboratorio, porque la pareja tiene problemas de fertilidad y tiene alguna condición genética que me hace presumir que, o una mujer de avanzada edad, 45 años, que quiere ser madre, yo no me voy a arriesgar en el laboratorio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una de estas células y voy a hacer un diagnóstico genético, pero pre-implantacional, antes de implantarlo. Entonces voy a ver si tiene síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de Down, trisomía, la que sea, alguna disfunción genética. Entonces lo voy a hacer con una sola célula, porque no le estoy causando daño a ese embrión. Y si estoy seguro que está sano, lo sigo hasta que ya tengo un blastocisto y se implanta la señora. Antes no, porque si ha tenido problemas para tener hijos, ¿para qué le voy a dar un embrión que tiene alteraciones siniestras? Entonces, si tiene alteraciones, este embrión, yo lo descarto y tomo otro. Fecundo otro óvulo con otro espermatozoide, lo dejo 24 horas, 48 horas en una estufa, 37 grados, lo examino y después está sanito. Ahora sí. ¿Ya? ¿Entienden? 2 células, por lo tanto 2 blastómeras. Y fíjense que las divisiones son asimétricas, no tienen el mismo tamaño y también son asincrónicas. O sea, no necesariamente si se divide esta célula lo va a hacer la célula vecina. Lo hacen en distintos tiempos, no van sincronizados. Por eso A significa sí, por lo tanto son asincrónicas. Son asimétricas, tampoco son 2 células del mismo tamaño. ¿Se fijan? Eso es lo que estamos viendo acá.
2 células, 3 células, ¿ya? 4 células. Lo que está escrito es lo que yo les voy comentando, ¿eh? Así que después ustedes lo pueden ir leyendo. Acá, 6 células, todo envuelto por zona pelúcida. ¿Dónde el embrión tiene que perder la zona pelúcida? En el fondo del útero, no antes. Porque si lo pierde antes, tenemos embarazo ectópico. Esto significa fuera de lo típico. Lo típico es, lo normal es que se implante en el útero. Si ectópico significa fuera del lugar, o sea, en cualquier otra parte. Miren la mórula, qué linda, con su zona pelúcida. ¿Ah? Miren la mórula acá sin compactar, pero diferencia con esta que está compactada. Las células están unidas unas con otras. Por lo tanto, esta célula es totipotente, puede originar un individuo completo, en cambio acá no. A la derecha ya son células distintas, por lo tanto, puede originar corazón, riñón, hígado, tejido, pero no individuos completos. ¿Ya? La compactación, fíjense acá, la compactación se unen las células unas con otras. Pero ahora se forman blastoceles en la siguiente etapa. Blastoceles para formar un embrión que se llama blastocisto. ¿Captaron? Entonces el blastocisto tiene 2 zonas. Una que origina el embrión y otra que origina la placenta. ¿Cómo se llama la que origina el embrión? Se llama embrioblasto. ¿Cómo se llama la que origina la placenta? Que produce el alimento trofo. Por lo tanto, trofoblasto. Es todo lo que envuelve el embrión. Es un casco, por lo tanto son más células. Son 100 células. A diferencia del embrión, que son solamente 10. ¿Ya? El trofoblasto es mucho más. Todo esto es trofoblasto. Imagínense esto en profundidad, de manera tridimensional, como una pelota de fútbol, donde el casco es el trofoblasto y lo que está en su interior, una masa interna, masa celular interna, es el embrión. Ese es el embrión. Pero todo el resto es placenta. ¿Ya? Entonces, este blastocisto está llegando. Ahí está el embrión. Todo eso es el embrión. Está llegando y se va a implantar en el endometrio de la hembra. ¿Qué es el endometrio? La parte más interna del útero. ¿Ya? Esto ya lo revisamos. ¿Ya? Las funciones se fijan lo mismo. Si tiene una célula que va por fuera, se mancha el trofoblasto. Miren acá, blastocisto. ¿Ya? Lo mismo, este es otro blastocisto. Es el macizo celular interno, que lo llamamos embrioblasto. Acá está teñido, ¿se fijan? Y por fuera, trofoblasto. Y el espacio, blastocele. Resumen de lo que hemos avanzado hasta ahora. Tenemos un embrión. ¿Por qué embrión? Porque ya hay 2 pronúcleos. En naranjo, la zona pelúcida, se forma la unión de estos cromosomas paterno y materno. Se forma acá la blastómera, que son totipotentes. Se fijan que están 3 blastómeras, 4, 6 blastómeras, para originar esta mórula que todavía tiene zona pelúcida. El blastocisto también lo tiene, pero el blastocisto sale, eclosiona de esa zona pelúcida en el fondo del útero. ¿Ya? Y esto es lo que hemos conversado. ¿Ya? Las blastómeras iniciales son totipotentes, ocurre principalmente la tubuterina. La segmentación, la división celular de la tubuterina es asincrónica, es asimétrica. La primera división en el humano es a los 30 años. El humano es solamente la referencia, pero obviamente las primeras divisiones van a ser dependientes de especie. ¿No? Esta es una foto bastante interesante porque ellas comparten del cuello para abajo un solo cuerpo. ¿Ya? Entonces, una de ellas controla el lado izquierdo del cuerpo y otra controla el lado derecho. Interesante, ¿eh? Mucho. Porque para poder caminar, aprender a sincronizar, a tomar la taza del té, a hacer un montón de cosas, y la marcha, que es lo más complicado, ellas tuvieron que aprender a sincronizar pie izquierdo, mano izquierda, brazo derecho, a sincronizar todo eso, lo lograron. ¿Ya? Pero son cosas que ocurren en la naturaleza por lo siguiente. Les voy a explicar por qué ocurre eso. Miren, aquí tenemos un solo embrión. El embrión se puede separar su blastómera, pero miren acá se separó completamente con zona pelúcida y todo. Por lo tanto, tenemos un embrión acá y otro acá. ¿Se dan cuenta? De un único embrión. Cada uno con su trofoblasto. ¿Se dan cuenta? ¿Trofoblasto da origen a qué? A la
placenta. Por lo tanto, cada embrión tiene su propia placenta. ¿Se dan cuenta? Fíjense acá, en este otro caso, el embrión solamente se separó, no el trofoblasto, sino que el embrión, pero comparte la placenta, ¿o no? Por lo tanto, ahí está la placenta. ¿Esos son los casos de los gemelos y los mellizos? No, todos estos son gemelos. Todos son gemelos. No, aquí no hay mellizos. Mellizos, perdón. Sí, los gemelos son clones. Entonces estos son clones. Estos son clones. ¿Y cuando es un clon? Cuando es un espermatozoide fecundando un óvulo. Después que se dividan en 2, 3, 4, son clones. Son clones igual. Son gemelos. Fíjense ahí. El embrión no se alcanzó a separar completamente. Ahí hay único trofoblasto, por lo tanto una sola placenta. ¿Se dan cuenta? Ahí está la placenta. Pero fíjense, ahí están unidos. Porque ahí está unido. Entonces estos son los siameses. ¿Y eso cuánto tiempo se puede saber? Esto por ecografía se sabe de manera muy prematura. Al segundo mes ya se sabe. Ya se sabe si son siameses. Sí, se sabe. Bueno, fíjense acá, un rubiecito y un negrito. Ahí está la señora. Miren el rubio de ojos azules. Ahí está el papá, obvio, y la mamá, para los mal pensados. Entonces, esto ya lo revisamos. La implantación. La implantación ocurre cuando el embrión se acerca al endometrio, pero miren acá lo interesante. Ese embrión ahora se dividió en 2 capas, por lo tanto lo llamamos embrión, como tiene 2 láminas, lo llamamos embrión bilaminar. Lo que está en azul o celeste, como está arriba en latín se dice epi, por lo tanto lo llamamos epiblasto. A esa capa del embrión, que está arriba, en azul. Y la que está en amarillo, como está abajo, lo llamamos hipoblasto. Entonces, epiblasto, hipoblasto. Esto que está aquí abajo es un celoma, ¿ya? Un espacio. ¿Ya? Y esa cavidad que está ahí va a ir creciendo para formar la cavidad amniótica. Esa cavidad que se ve de color blanco está sobre el epiblasto. ¿Se dan cuenta? Entonces lo llamamos cavidad amniótica. Fíjense que aquí hay una célula en verde. Las que están en verde y en lila vienen de una zona que yo les había mencionado antes que sirve para la nutrición. ¿Cuál será? ¿Embrioblasto o trofoblasto? Trofoblasto. Entonces el trofoblasto se diferencia ahora en 2 capas. Citotrofoblasto, cito significa célula, por lo tanto acá la célula yo al microscopio incluso la podría contar, porque se diferencia una célula con la otra. Aquí está en verde, citotrofoblasto. Lo que está en lila se llama syncytio trofoblasto. Y estas células que están en lila, del syncytio trofoblasto, secretan enzimas, ¿ya?, que favorecen la invasión. Rompe el tejido endometrial para que el embrión se vaya infiltrando, invadiendo. Eso es lo del syncytio trofoblasto. Se lo voy a explicar nuevamente con esto. Esto ya lo vimos. Esto también. Miren ahí. Vamos a repasar. Miren ahí. El embrión se está implantando. ¿Esto qué es? Esto es el endometrio del útero, la parte más interna, lo que está en contacto con el lumen del útero. Llegó, acá está el embrión, la cavidad blastocisto, aquí está, fíjense. Y acá se está generando una célula que son, ahí está, miren, syncytio o syncytio, lo mismo, syncytio trofoblasto, que va a poder darle invasividad a este embrión, para que se esconda en el endometrio. ¿Ya? Miren acá, aquí está la que les mostré recién, epiblasto, hipoblasto, cavidad exocelómica. Ahí está, miren la cavidad amniótica. Eso ahí en amarillo son células del citotrofoblasto. Ahí están escritos citotrofoblasto. ¿Ya? Los bomberos, perfecto. Ahí está, citotrofoblasto. Y aquí miren, syncytio trofoblasto. Esas células del syncytio trofoblasto generan colagenasa. ¿Y qué hará la colagenasa? Rompen el colágeno. Y el colágeno es lo que está en el endometrio, en cualquier tejido conectivo. Por lo tanto, el embrión invade. Pero además el syncytio trofoblasto secreta gonadotrofina coriónica.
Por lo tanto, la gonadotrofina coriónica, una vez que entre en contacto con la sangre, la puedo medir. Por lo tanto, digo, esta mujer está embarazada. ¿Quién produce la gonadotrofina coriónica? El sinciclo trofoblasto. Miren acá, ese embrión bilaminar. Epiblasto, hipoblasto aquí abajo. Ahí está el amnios, acá arriba. Pero fíjense que esta cavidad exocelómica se llena de un líquido amarillento, que es el saco vitalino, que la yema del huevo, a lo más sabroso, para hacer mayonesa. Pero está en toda la especie, ¿ya? Entonces está el saco vitalino. Antes se pensaba que no servía para nada, pero ahora en los últimos 10 años ya se sabe que el saco vitalino es importante porque genera la primera sangre del embrión. La sangre que tiene los glóbulos rojos que tiene el núcleo. Se generaron acá en el saco vitalino. Pero también se generan, es muy importante esto, porque se generan los gametos, espermatozoides y óvulos. Entonces los gametos, las células madres primitivas de los gametos, van a migrar del saco vitalino hasta el testículo en el varón y hasta el ovario en la mujer. Pero se generaron previamente acá estas células. ¿Ya? Si estas células no llegan al testículo del feto, ese individuo va a tener líquido seminal porque está la próstata, está la vesícula seminal, está todo funcionando bien, pero no tiene gametos, porque esas células se perdieron en el camino, no llegaron a colonizar el testículo. Y eso va avanzando, día 10, 12, miren acá, embrión bilaminar, este es el saco vitalino, acá la cavidad amniótica, citotrofoblasto, y acá arriba, sincicio-trofoblasto. Pero miren, el sincicio-trofoblasto incorporó vasos sanguíneos del tejido endometrial. Por lo tanto, ahora hay comunicación entre la sangre de la madre y las células del embrión. Por lo tanto, ahora ya puedo medir ese inverso. ¿Se fijan? El día 10. Ya hay comunicación. Entonces, el embrión ahora se empieza a nutrir también de la sangre materna. Esto es una vista del endometrio, como se genera esta. Ahí se escondió el embrión ya, se escondidito. Se parchó ahí. Hay un parto, un tapón de cierre. ¿Ya? Ahí está el embrión bilaminar. Ahí está el saco vitalino con. Fíjense acá que se genera esto, que va a comprimir el saco vitalino y una parte se va a ir. Resto del saco vitalino primario. Y lo que queda acá. El saco vitalino ya no es primario, sino que es secundario. Y este es el embrión bilaminar. Pero fíjense acá en el embrión bilaminar ahí marcamos un recuadro, un cuadrado, ¿ven? Esa es la lámina precordal que va a darle orientación al embrión, para que de esa manera donde está esa lámina precordal se va a formar la cabeza. ¿Y qué cambia ahí? Fíjense que las células del hipoblasto, que son cuadraditas, se hacen cilíndricas en esa zona. Entonces eso marca el destino de esa zona. Aquí se va a estructurar el encéfalo, la cabeza. ¿Captaron? Porque cambió el hipoblasto en su lámina precordal. ¿Ya? Fíjense acá, el embrión visto desde la espalda. Un embrión bilaminar. ¿Cómo se llamará esta capa en azul? La que está arriba, epiblasto. La que está abajo, hipoblasto. ¿Qué hay arriba del epiblasto? Está la cavidad amniótica. ¿Qué hay abajo del hipoblasto? El saco vitalino. Se fusiona el epiblasto con el hipoblasto y forma la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal. Eso determina el inicio y el término del sistema digestivo. Ahí va a estar la boca y va a estar el ano. Cavidad bucofaríngea, ¿ya? Cavidad anal. Se fusionaron estas dos membranas. Inicio del sistema digestivo. Entonces, en el embrión, ¿qué es el embrión? El embrión en el ser humano lo vamos a llamar embrión hasta la segunda semana, hasta el segundo mes de desarrollo, hasta la octava semana. Desde la fecundación hasta la octava semana de embrión, después ya no es embrión, es feto. Al tercer mes ya no es un embrión, es un feto. ¿Ya? ¿Qué encontramos en el periodo embrionario? En una etapa, esta es la etapa presomítica, antes de formar el cuerpo, etapa somítica, se formó cuerpos,
y después la etapa prefetal u organogénesis que ocurre en el segundo mes de desarrollo. ¿Ya? Esta etapa, la etapa prefetal, es fundamental, porque si hay alguna alteración no va a pagar después el feto cuando nace. Si ocurre un daño antes o después, no pasa nada, no pasa mucho. Las células se pueden regenerar. ¿Ya? Especialmente la primera célula. Recuerden ustedes que podíamos tomar células completas y no pasa nada. Pero después de la etapa, cuando estamos en el segundo mes de embarazo, las mujeres, o de desarrollo, mejor dicho, ya hay alteración, ya se notan esa alteración. Etapa presomítica es desde la fecundación hasta la tercera semana. O sea, se fecunda y después pasan 14 días, porque el día 15 pertenece a la tercera semana. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir primero en ese embrión? La segmentación, que son las divisiones celulares. Se implanta, ¿cierto?, en el útero. La gastrulación, eso quiere decir que vamos a originar un embrión de 3 láminas, todavía no llegamos a eso. ¿Ya? Y se forma el sistema nervioso. Día 14 les dije en este momento, ¿cierto? Día 14. Eso es un embrión, etapa presomítica. Pero después viene la etapa somítica, que estamos hablando del día 21 hasta el día 35. ¿Ya? Embrión trilaminar. Y después, del día 35 en adelante, lo llamamos organogénesis porque se forman los órganos. Entonces esta etapa es crucial. Si el órgano se forma con defecto, se va a ver después en el feto. ¿Ya? Y después del día 56, o sea, estamos hablando al término del segundo mes o al inicio del tercero, lo llamamos periodo fetal, hasta el nacimiento. Mientras no nace, sigue siendo feto. Falta un día para que nazca un feto. Entonces lo revisan, fíjense acá, fotografía, saca fotos de los fractos de la Facultad de Medicina de Chile. Aquí están todas las posibles uniones que podemos tener, compartiendo el sistema digestivo desde el duodeno hacia abajo, ¿ya? Obviamente cada vez ya las proporciones. Vean acá la historia, ¿por qué se llama siamés? Una pareja de hermanos que vivió entre el 1811 y el 74, que nacieron en la isla de Siam, ahí vienen siameses, ¿ya? Estaban unidos por el esternón, una cirugía que hoy en día es bastante simple porque se separa el esternón. ¿Ya? Se casaron con 2 hermanas inglesas, uno tuvo 5 hijos, otro tuvo 12. Siempre era un trío al menos. Fíjense, cada uno el problema es que comparten tejido, entonces fallece uno, el otro. Claro. Estamos hablando de. No existía la radiografía aquí. La radiografía llegó en 1881. El experimento de Roentgen. Rayos X. 1800. 1881. Hoy en día, claro, le toman una radiografía y dicen, esto es fácil porque es piel, parte del hueso esternal, separación. Esto nacen así y se separan porque no comparten órganos, solamente la piel y el huesito. Complicado es cuando comparten el corazón. Tienen que decidir, y es uno. ¿A quién se queda con el corazón? Esto es lo mismo, más de lo mismo. Aquí tengo la clase fragmentada. Entonces, esto es distinto. Pero es distinto, pero no es distinto, porque ustedes ya conocen esto. En el embrión bilaminar, epiblasto, hipoblasto, saco vitelino, cavidad amniótica, citotrofoblasto y sincicio trofoblasto. Lo mismo. ¿Sí? Ahí está, con efecto especial. Pero miren, aquí estamos en el útero. Fíjense que todo esto es miométrico, músculo, por fuera perimétrico, pero ahí está el embrión. Aquí lo amplificamos esa imagen para que sea más claro. Eso de ahí es el embrioblasto y esto que va por fuera es el trofoblasto. ¿Ya? El embrión bilaminar, epiblasto, hipoblasto, saco vitelino, cavidad amniótica. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y esto lo mismo, pero fíjense acá en verde, citotrofoblasto,
este verde. Fíjense que las células acá, yo las veo separadas unas con otras, están esquematizadas con esa intención. Pero estas células que están acá arriba, ¿las veo separadas? No, ¿cierto? Y estas son las del sincicio. Van por fuera, sincicio trofoblasto. Secretan, bueno, transferencia coriónica, secretan colagenasa. ¿Para qué? Para darle poder de invasividad a este embrión. ¿Ya? El brazo ectópico. Fíjense acá, esto no lo había mencionado. Tenemos la placenta previa, porque aquí el embrión se plantó la mala idea de implantar, sí, a punto de se iba a perder, ¿eh? El embrión iba a salir, la mujer no se iba a dar cuenta. Me atrasé, se me atrasó la regla. No. Se perdió. Pero este último minuto se agarró del cuello uterino. Eso lo llamamos placenta previa, porque la placenta es lo primero en salir por la vagina. Pero eso mata al feto porque lo deja sin oxígeno. Imaginen, la placenta sale 15 minutos después de que nace, del nacimiento. Nace y después da luz. Dar a luz significa eliminar la placenta, no es eliminar, sacar al feto. Entonces, 15 minutos después sale la placenta en el humano. Pero la placenta tiene que salir después, ¿para qué? Porque cuando va saliendo el ser humano, el médico incluso se podría tomar su tiempo, ir a tomar un café, volver y después cortar, porque está siendo oxigenado por la placenta. Obviamente no lo hace, corta el tiro. ¿Cierto? Pero ¿qué pasaría si la placenta sale primero? Se muere por hipoxia, anoxia. Por lo tanto, acá la placenta está antes. El feto se va a desarrollar acá arriba y la placenta va a estar aquí abajo, en el brazo alto riesgo. Por lo tanto, la mujer tiene que descansar, un reposo en los últimos meses del embarazo. Por lo tanto, esto solamente se va a término con cesárea y programa para asegurar la viabilidad perfecta. Miren acá, esto le había mostrado que se podría implantar el embrión en los chunchules, ¿cierto? Miren ahí, el embrión está implantado en los chunchules. Está implantado en el hígado. Mira, ahí está el hígado. Ahí está la placenta, la pared del hígado. Pero ahí está el útero. No tiene ninguna posibilidad de nacer. Si esto ocurre en la prehistoria, ¿qué esto ocurre en la prehistoria cuando éramos carnívoros? Ahí se pudre, eso muere. Ahí no va a llegar. Hoy en día, cesárea, sacamos al feto, pero este es un caso excepcional. Obviamente acá, imagínense ustedes lo siguiente. Pero profe, ¿cómo? Tomando en cuenta que la fecundación se produce en la trompa, aquí no ocurrió la trompa. Eso es lo que yo me refiero, en la tubo uterina. ¿Cómo puede ser que llegue al...? Miren, fíjense que aquí está el ovario. Imagínense lo siguiente. Ya. Esta tubo uterina no capturó al ovocito que está acá. No lo capturó. Puede ocurrir. Por lo tanto, el ovocito cayó al peritoneo. Acá. Cayó acá. Ya. Pero viene el espermatozoide. Y aquí encuentran un precipicio. Después, ¿qué creen que pasa con ese espermatozoide? ¿Que se evapora? No. Sigue adelante. Cae en el precipicio. Y tuvieron ahí un ovocito a la espera justo. Y justo está en el periodo de ventana que puede ser fecundado. Ya. Entonces se fecunda. Y con movimiento peritarsi, porque los chuchules se mueven a cada rato. Sí. Entonces asciende. Y se pegó esa placenta a ese hígado, pero se puede pegar al intestino. Y igual, probablemente no van a pasar un par de semanas, a la mujer, me duele, aspirina, agüita de manzanilla, y se eliminó y nunca se enteró. Pero podría ser que se... ¿Ah? Con atraso. Con atraso. Sí, atraso. El 30% de las pérdidas, de los atrasos, son microabortos en donde la mujer lo atribuye solamente, me atrasé 2 semanas. No fue una pérdida. Ya, pero nunca se enteró. A ustedes cuando les ocurra de ahora en adelante decían, fue una pérdida. Le van a poner a llorar, van a hacer una misa. Pero yo les digo que de 5 embriones, que se producen, solo uno llega a nacer. Y son las 10:17. Damos por terminado
alcanzamos dentro del tiempo.